Bueno, tenemos muchísimo que conversar con el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, fiscal regional, además de la región de Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos, fiscal. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que no es su caso, este caso que va a ser una arista de la indagación corpesca que lleva el fiscal Emiliano Arias con Jimena Chong, pero de igual manera quiero preguntarle por qué vale la pena investigar esta información que se conoció respecto del diputado Iván Fuentes. Sí, el día de hoy hemos tomado conocimiento de que se ha abierto una investigación de oficio. Se le ha asignado al equipo de Emiliano Arias con la fiscal Jimena Chong. Y me parece que está dentro de la línea de investigación que hemos seguido este último tiempo en el Ministerio Público en orden a esclarecer el origen de fondos que se destinan finalmente a campañas políticas y la forma de entrega de estos fondos, que usualmente han sido a través de boletas ideológicamente falsas, cometiendo con ello un delito tributario. Yo no podría adelantar o aventurarme a sostener ahora cuál sería la forma en que aquello se pagó, y también será, me imagino, resuelto a los fiscales determinar si esos pagos indujeron de alguna manera al parlamentario u otros a votar de una u otra manera que le significase tal vez la comisión de un delito funcionario. Pero hay que evaluar eventualmente si hay delitos tributarios, por otro lado, un eventual cohecho. Habría que hacerlo, evidentemente, pero siempre desde el punto de vista de una investigación compleja, amplia, en donde debemos sostener evidentemente siempre el principio de presunción de inocencia. Vamos ahora a los casos que usted sí lleva. Específicamente en el caso SQM, se anunció la semana pasada la petición de audiencia para formalizar a Roberto León, hijo del diputado León, a Marcelo Rosas, ex embajador, a su señora y a su hijo, y también a Sebastián Pizarro, hijo del senador Pizarro. Ya hemos escuchado las explicaciones de por qué piden formalizar, pero la pregunta es, ¿por qué no se pide formalizar o por qué no se indaga a los padres, por ejemplo, del señor León y del señor Pizarro? Nosotros hemos decidido solicitar una audiencia para comunicar cargos respecto a estas personas porque tenemos antecedentes de que ellos habrían intervenido como autores en la comisión de un delito que se les va a comunicar en la audiencia. Evidentemente no podemos descartar por ahora que en ese hecho hayan intervenido otras personas y es parte también de la indagatoria que estamos realizando. No podríamos aventurar hoy con los antecedentes que hemos logrado reunir que hayan sido o el senador Pizarro o el diputado León quienes hayan sido los destinatarios finales de esos dineros. Evidentemente van a ser diligencias de investigación que se van a realizar en torno a ellos y si de comprobarse una situación como aquella, evidentemente nosotros vamos a continuar con el proceso respecto a esas personas. Pero ustedes están trabajando bajo la hipótesis de que este dinero podría eventualmente ir a campañas del señor León y el señor Pizarro. Es una lista que no podemos descartar. Los antecedentes que tenemos... ¿Están realizando diligencias en ese sentido? Respecto del... ¿Para indagar si eso pudiera ser así? Sí, respecto del señor León, tenemos antecedentes más bien vinculados a un pago sistemático durante un largo número de meses de una cifra específica que, según los antecedentes que tenemos hoy día reunidos, habrían sido destinados a gastos propios, personales del señor León. Del hijo del diputado. Hijo. Respecto de los hijos del senador Pizarro, tenemos antecedentes que configurarían dos hipótesis delictivas. Una de ellas está vinculada al delito tributario y otra al delito tributario de emisión de facturas o boletas ideológicamente falsas y por otro la evasión tributaria en el sentido que ellos reciben este dinero y no lo declaran finalmente como parte de su haber para efectos del impuesto a la renta. La trazabilidad de ese dinero, el destinatario final, es parte también de la investigación y evidentemente no podemos descartar hacia quién estaría dirigido y es parte de la investigación. ¿Van a pedir levantar el secreto bancario? ¿Lo han pedido ya? No lo hemos pedido todavía. El tribunal, cuando uno hace esa solicitud, nos pide entregar ciertos antecedentes que puedan sostener la imputación de aquel que pedimos el levantamiento del secreto bancario. Es una diligencia que tenemos pensado realizar. ¿Y por qué la necesitan realizar? Porque nos interesa saber precisamente la trazabilidad de ese dinero. Eso quiere decir, en fácil, hacia dónde fue ese dinero. Y si fue, por ejemplo, a sus padres, ¿o no? Y si fue hacia sus padres, claro, nos interesa saber precisamente qué grado de participación podrían tener un tercero. La PDI dijo que el diputado León pidió información a la Superintendencia de Valores y Seguros para SQM. ¿Eso les hace sospechar de una vinculación entre el dinero que recibía su hijo y lo que pedía como diputado su padre? No necesariamente. Nosotros el informe que entrega la PDI respecto del
del diputado señor León nos entrega a nosotros bastante información que estamos trabajando con el equipo de fiscales, la estamos procesando porque efectivamente la policía ha hecho ahí un muy buen trabajo y evidentemente las conclusiones a las que arriban nos interesan a nosotros para poder continuar haciendo diligencia e investigación. Hay puntos que son bastante importantes y que nos podrían entregar información que nos permitiese sostener tal vez el día de mañana una figura de imputación distinta. ¿Y que relacione al hijo con el padre en los pagos de SQM? No lo podríamos aseverar hoy día, pero evidentemente estamos en torno a ese informe policial haciendo diligencia e investigación que nos podrían conducir a un destino distinto. La defensa de Pablo Longueira ha dicho que no entiende cuál es la diferencia entre Pablo Longueira, que está formalizado, que está imputado, está bien, están los mails, yo lo sé, pero que en lo esencial, dicen ellos, ¿cuál es la diferencia entre alguien que, dicen ellos, no pidió ninguna boleta, la pidieron gente cercana, un hijo y, bueno, bastante más gente en el caso de Pablo Longueira? ¿Qué diferencia hay entre él, que está formalizado, y Roberto León y Jorge Pizarro? Dicen que no hay un trato igual. ¿Que por qué le imputan a Pablo Longueira, siendo que todos tienen familiares pidiendo boleta? Sí, a ver, nosotros cuando nosotros hacemos la imputación a Pablo Longueira, lo hacemos por dos delitos. Uno, porque entendemos que él facilita la emisión de boletas de parte de terceros y por otra parte la imputación que se ha hecho a su respecto en cuanto al delito de cohecho. En la facilitación hay bastantes antecedentes que se exhibieron en la última audiencia que dan cuenta de, primero, intervenciones directas de Pablo Longueira con el señor Patricio Contese, coimputado en la causa, y a partir de ahí su jefe de gabinete, que tiene una vinculación muy importante en su área de trabajo, es quien solicita los pagos de estas boletas que son ideológicamente falsas y que se hacían muchas de ellas a través de las fundaciones que preside el propio Pablo Longueira y su familia. Le pregunto inmediato entonces respecto a ese punto. Sí. Usted habla de las fundaciones, la defensa dice que toda la plata de estas fundaciones fue a fines sociales. Sí. El tipo penal del cohecho no nos exige que el destino de esos dineros sea ilícito. Lo que el tipo penal del cohecho, por el cual ha sido formalizado, nos señala que la persona haya recibido una determinada cantidad para sí o para terceros, en este caso, por ejemplo, las fundaciones, que lo llevaron a él a realizar un acto propio de su cargo, en este caso, con infracción de los deberes. Entonces, bajo esa misma lógica, cuando la defensa dice que no hay ni un peso que haya ido a las cuentas corrientes de Pablo Longueira, ¿podría ser igual cohecho si es que él hubiera pedido el dinero para terceros, para familiares o amigos? Claro, el tipo penal del 248 bis contempla específicamente esa situación, en donde los dineros se reciban, ya sea para sí o para un tercero. De manera tal que nosotros, dentro de la hipótesis de la imputación, tenemos ese antecedente en donde los dineros habrían tenido como destino este tercero, que es la fundación o incluso el círculo más cercano del señor Longueira. Ok, ¿ustedes les consta que ningún peso de este dinero haya llegado a las cuentas de Pablo Longueira, como señala la defensa del ex senador? Por ahora no nos consta. Nosotros levantamos el secreto bancario respecto del año 2010 y en esa época no hay una transferencia desde la fundación a las cuentas personal de Pablo Longueira. Pero evidentemente nos faltan otros años comerciales en los cuales podríamos llegar a terminar una situación distinta. ¿Qué es lo fundamental en las pruebas que ustedes tienen para poder imputarle cohecho a Pablo Longueira? Porque de su defensa se dice, y él mismo, una de las pocas cosas que sí ha dicho es: yo nunca vendí mi conciencia. A ver, nosotros, la imputación que le hacemos a Pablo Longueira está vinculada a que él habría recibido dinero para sí o para un tercero para realizar un acto propio a su cargo, ya le explico cuál, con infracción de los deberes del cargo. Y en ese punto en particular, él recibe la información desde el Ministerio de Minería respecto del proyecto de ley del royalty. Él lo envía a don Patricio Contese y empieza entre ambos un intercambio epistolar electrónico que lo traslada finalmente al ministro secretario general de la Presidencia, el señor Larroulet, de manera tal que él de alguna manera genera una suerte de influencia en este último funcionario para efectos de que la ley saliera como lo estaba pidiendo el señor Contese. Sin esa incorporación de ese artículo, SQM no iba a poder obtener el beneficio de la invariabilidad. Por lo tanto, ahí hay una primera infracción del deber porque él legisla, según entendemos, ¿cierto?, de acuerdo a un interés particular y no el interés general
que como senador debe observar, que es lo que señalamos nosotros el día de la audiencia. Luego están las firmas de contrato también como ministro de Economía, ¿no? Antes de eso está la votación. Ah, bueno, la votación. Está la votación, que es la segunda actuación con infracción de los deberes del cargo, porque él no se abstiene, debiendo hacerlo, a nuestro juicio. Y luego viene la firma de los convenios de invariabilidad, que lo hace ya como ministro de Economía, donde también entendemos que hay un deber de abstención que él no observa. Para prueba de todo esto, entonces una pieza fundamental, angular, son los correos. ¿Podrían probar un eventual cohecho sin esos correos entre Pablo Longueira y Patricio Contese? Los correos se constituyen hoy día en una pieza fundamental. No veo razón por la cual esos correos no podrían ser incorporados. Nosotros tenemos la anuencia del señor Contese para haber revisado esos correos. Hubo una audiencia hace pocos días en donde finalmente se discutió este tema y los correos hoy día son parte de la carpeta investigativa y no vemos razón alguna para que estos correos fuesen excluidos de la prueba que tiene la Fiscalía. Antes de preguntarle más sobre los correos, ¿ustedes están dispuestos a llegar a un juicio abreviado, que es una de las posibilidades? Una de las posibilidades es un juicio oral, otra de las posibilidades es un juicio abreviado. ¿Están dispuestos como Fiscalía y usted como fiscal a ir a un juicio abreviado si Pablo Longueira no reconoce cohecho? A ver, el procedimiento abreviado es una salida que el legislador ha establecido en todos aquellos casos en que no hay discusión respecto de las conclusiones a las que ha arribado la investigación fiscal. Si no hay discusión entre las partes respecto a las conclusiones a las que se llegan y la pena es inferior a los 5 años, evidentemente se puede acceder a un procedimiento abreviado. El juicio oral es un derecho que tiene toda persona y por lo tanto, si el señor Pablo Longueira ejerce su derecho y pide un juicio oral, va a tener un juicio oral. Perfecto, público. Pero mi pregunta es súper específica. Sí. Si es que no se acepta de parte de la defensa de Pablo Longueira y se quiere discutir el cohecho, ¿ustedes están dispuestos a ir a un juicio abreviado? Es muy buena su pregunta y se lo señalo a continuación. Lo que establece la ley respecto al procedimiento abreviado son los hechos, que se discuta respecto de los hechos. Por lo tanto, nosotros podemos darle a esos hechos una calificación jurídica. Puede la defensa aceptar esos hechos y discutir su calificación jurídica y evidentemente ser un tercero imparcial, un juez de la República, el que defina si esos hechos encuadran en la figura típica del cohecho o en una figura típica distinta. Por lo tanto, no veo problema para arribar a un procedimiento abreviado discutiendo específicamente la calificación de hechos que para una parte puede ser un delito de cohecho y para otra puede ser tal vez una figura distinta. Se lo digo de manera distinta, entonces lo pregunto de manera distinta. Si la defensa de Pablo Longueira no aceptara que recibió dinero de SQM, que es la hipótesis de ustedes, que votó motivado por ese dinero recibido para terceros o para él o para fundaciones, y que además firmó contratos motivados por ese dinero, y que además actuó votando de acuerdo motivado a ese dinero, ¿ustedes están dispuestos a llegar a un juicio abreviado? Si aceptan los hechos que nosotros estamos sosteniendo, evidentemente estamos perfectamente en posibilidad legítima. Y si no los acepta esos hechos que le acabo de mencionar, ¿estarían dispuestos a llegar a un juicio abreviado? Es que ahí habría una diferencia sustancial, por eso le decía... Bueno, por eso, y ahí entonces ustedes no estarían dispuestos. Es que no habría convergencia entre las partes respecto a las conclusiones de la investigación. ¿No se podría entonces en ese caso llegar a un juicio abreviado? No se podría. Perfecto. A ver, vamos a otros temas que ha sido complicado y que generó una polémica bastante fuerte entre usted y el fiscal Emiliano Arias, a pesar de que después salió muy amigo en la segunda diciendo que no era ninguna importancia la polémica, pero sabemos que la tuvo y tiene importancia. Usted, después de esta polémica, dijo que había recibido los famosos correos entre Pablo Longueira y Patricio Contese el 8 de enero, a través de un correo que se le remite de parte de Manuel Guerra, que a su vez lo recibió de parte del fiscal Gajardo. Así es. Ok. 8 de enero, entonces usted conoce por primera vez estos correos. Usted dijo también que si el fiscal Emiliano Arias le hubiera mostrado estos correos para cuando interrogan a Pablo Longueira, esto es el 4 de enero, ¿no? Sí. Habría podido preguntarle acerca de un eventual cohecho y que no pudo hacerlo, ¿no? Así fue, ¿sí? Lo que no entiendo es por qué entonces usted en CNN en febrero dijo que en la declaración de Pablo Longueira de enero le iba a preguntar por el cohecho y no pudo porque guardó silencio. ¿Cómo podría usted preguntarle
sobre un eventual cohecho y sobre los correos específicamente, fue lo que dijo usted que le quería preguntar, si no los conocía. A ver, sucede que cuando una persona en calidad de imputado va a prestar declaración, tiene el derecho de conocer el contenido de esa imputación. No recuerdo ahora específicamente las fechas, pero cuando el señor Longueira va a declarar, es un requisito, y así lo establece la propia ley, que el fiscal le indique en forma pormenorizada los hechos de la imputación. Cuando el señor Longueira va a prestar declaración, no recuerdo en esta altura bien las fechas, sí, en esa oportunidad no tenía yo el antecedente para efectos de hacerle esa imputación, que sí lo tuvimos en la segunda oportunidad, en donde la imputación eran 5 carillas. A él se le leyeron 5 carillas de toda la imputación que teníamos a ese momento, y él declara en una parte y guarda silencio en otra. Si la pregunta es otra, fiscal, ¿por qué usted en CNN dijo hace un par de meses que le iba a preguntar en esa primera ocasión, en enero, por los correos, si es que usted ahora dice que no los conocía? Yo no recuerdo. Tengo la frase textual. Sí. Me lo encontré el fin de semana revisando toda su entrevista y no me cuadra, porque si usted no los conocía, según dice ahora, si usted no los conocía los correos, para cuando Longueira declaró, ¿cómo le iba a preguntar por estos correos? Yo no recuerdo bien la frase. Lo que sí tengo certeza es del correo que me envía a mí Manuel Guerra, el fiscal Guerra, el día 8 de enero con esa información. Bueno, se lo digo. Sí. Usted dijo aquí en la entrevista con Daniel Matamala, se citó declarar... telefónica, ¿no? Sí. Sí. ¿Se citó declarar o se ha citado declarar a Pablo Longueira por estos correos? Nosotros cursamos una situación a Pablo Longueira, compareció a la Fiscalía e hizo uso de su derecho a guardar silencio. Lo hizo acompañado de su abogado y nosotros en esa oportunidad pretendíamos preguntarle y consultarle por este tema de los correos. ¿Cuándo se produjo su presencia? A fines de diciembre o principios de enero, para ser más preciso. Si usted no conocía los correos a principios de enero, el 4 de enero, ¿cómo le iba a preguntar por los correos? Sí, yo lo que recuerdo hoy día, y eso sí se lo puedo afirmar, es que la recepción de los correos efectivamente ocurre el día 8 de enero. Por eso no se entiende esta declaración de... No recuerdo bien el momento en que lo puedo haber dicho. Lo dijo el 8 de enero y se refería a la declaración de Longueira. No estoy negando en ningún caso que yo haya hecho esa declaración. ¿O los conocía? No, es que no los conocía, por eso le digo. Fiscal? De verdad, si a mí me los envía el fiscal Guerra... Es que el fiscal Arias dice que usted se lo dijo. Entonces... Sí. Es que de verdad, yo respecto de la polémica que se suscita con el fiscal Arias, y no sin ánimo de no responderle, pero el fiscal nacional ha sido súper claro en haber terminado cualquier discusión que se pudiera dar en forma pública en torno a este punto. Entonces, en ese sentido, yo debo respetar, evidentemente, esa decisión. Por eso yo he preferido, en vez de preguntarle eso, por sus palabras, usted dice aquí en CNN, dijo a todo el país que conoció el 8 de enero de los correos, es que y lo de mantiene. Eso tengo certeza. De eso tiene certeza. Pero en CNN Chile resulta que dijo que para el 4 de enero le quería preguntar de este tema y que le iba a preguntar y que solo no pudo hacerlo porque guardó silencio, tengo sus palabras. Sí, si usted dice que yo lo dije de esa manera, no lo voy a cuestionar. Lo que sí yo tengo certeza, y yo puedo hablar desde lo que yo conozco de la investigación, yo asumí a mediados de diciembre esta investigación. Y sí tengo certeza de aquel correo que me llega a mí un viernes 8 de enero de parte del fiscal Guerra. De eso me acuerdo perfectamente. No se puede haber traspapelado y a lo mejor dijo eso porque efectivamente Emiliano Arias se lo dijo oralmente en los correos. Es que de verdad que lo hemos visto con todo el equipo y efectivamente no teníamos, de hecho hay una diligencia que surge de parte nuestra los primeros días de febrero, que es un correo electrónico en donde nosotros pedimos efectivamente ir al servidor a buscar estos correos electrónicos y hoy día, preparando esta entrevista, encuentro esa instrucción mía al equipo para ir a buscar esos correos. Por lo tanto... ¿No es raro que tampoco la fiscal Carmen Gloria Segura, que estaba también en ese SQM junto con el fiscal Arias, cuando usted asume no le cuenten de estos correos? Sí, yo no sé si ¿No le llamó la atención, por último, por no decirle? Es que, a ver, yo creo que el punto de los correos, de verdad, que no tiene ninguna importancia. Es súper importante porque si ustedes actuaron solo por las filtraciones, déjeme terminar la frase. Se actuaron... No, es que sabe que nosotros asumimos esta investigación a mediados del mes de diciembre. Nosotros a principios ya del mes de febrero, considerando que habíamos hecho uso de vacaciones, parte del equipo, ya damos las primeras instrucciones en torno a el eventual cohecho del señor Longueira. Y no me recuerdo bien la fecha, me parece que en marzo, ya con antecedentes que habíamos recibido de parte de diligencias que teníamos, constituimos la causa como cohecho. Y en un plazo de 4 o 5 meses o 3 meses estamos pidiendo la audiencia de formalización respecto al señor Longueira.
más allá de los correos, de la fecha, etcétera, lo importante, y déjeme decírselo, es que en esa arista en particular, hoy día hay 8 tomos de investigación que involucran un trabajo inmenso de un grupo grande de fiscales, de la policía, etcétera, y tenemos hoy día, con una medida cautelar, porque el juez ha estimado también que los antecedentes reunidos por este equipo de fiscales son suficientes para haber dictado una cautelar de tan alta intensidad como el arresto domiciliario nocturno respecto a Sol Longueira, a nosotros, desde el punto de vista, investigativo, nos deja satisfechos. Pero fiscal, lo que la gente también se pregunta es si realmente hubieran investigado si es que no se filtran estos correos a la prensa. Pero es evidente que el Ministerio Público, es más, tiene la obligación de hacer esta investigación. Y todo el equipo de fiscales que constituimos, el equipo actual de SQM, estamos en una línea de hacer una investigación completa respecto de hechos que son complejos. Y no hemos dejado ninguna diligencia por hacer respecto a todos los sujetos que aparecen en la investigación. Vamos a otro tema, fiscal, que se va acabando el tiempo y me quedan otros temas. Muchos se preguntan por qué en SQM, respecto, le voy a llamar arista, puede ser tema y tal vez no es arista, pero respecto de AIN, ¿por qué la única persona formalizada es Martelli? ¿Qué pasa con Rodrigo Peñailillo? ¿Y qué pasa también, por qué no se ha interrogado, por ejemplo, a la actual presidenta Michelle Bachelet? ¿O se ha interrogado y usted me va a golpear con qué se ha hecho? No. No, a ver, en el caso del señor Martelli también está formalizada en esa causa doña Clara Benzan. Están ambos vinculados tanto a la campaña presidencial de su momento de don Eduardo Frei, y en forma posterior, ¿cierto?, la campaña de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, están ellos formalizados. En el caso del señor Peñailillo, de Michelle Jorrat, de Harold Correa, son terceros que de alguna manera prestan servicios a la empresa de Martelli llamada AIN. Y respecto de esa empresa, no hay una denuncia o una querella del Servicio de Impuestos Internos que nos diga que esa empresa recibió o... Pero los hechos están denunciados y por lo tanto ustedes podrían indagar igual. Pero el respecto es de la vinculación de AIN con SQM. Nosotros respecto a esa vinculación tenemos información suficiente que nos ha permitido hoy día hace un tiempo, formalizar al señor Martelli. O sea, debo entender que es la falta de una querella del Servicio de Impuestos Internos lo que le impide indagar entre la relación entre Rodrigo Peñailillo, Bachelet y el financiamiento de SQM. No, me expresé mal si lo he entendido así. Ya. La información que hoy día nosotros tenemos está en la vinculación que hace la empresa AIN con la empresa SQM, a la cual se emiten facturas ideológicamente falsas, ¿cierto?, que permiten, por una parte, a SQM bajar la base imponible, ¿cierto?, y lo que se le imputa al señor Martelli, esta emisión de boletas o facturas que son ideológicamente falsas. Para la campaña, sin ninguna duda. Para la campaña de Michelle Bachelet. Y de Eduardo Frei en su momento. Cada uno, Clara Benzan para Eduardo Frei y Martelli para la campaña de Bachelet. No hay duda. Sí, nosotros estamos trabajando en esa lista. Pregunta, antes que se nos falle el tiempo, ¿van a citar a declarar a la presidenta Bachelet? Vamos a citar a declarar a toda persona que estimemos que es necesario para el esclarecimiento de los hechos. Si no hay duda que era para la campaña de Michelle Bachelet, ¿no sería necesario, sobre todo porque cuando ustedes interrogan a Rodrigo Peñailillo y le preguntan si la presidenta sabía o no, la actual presidenta entonces no lo era candidata, nunca dice que no. Dice que por consejo de su abogado tiene que guardar silencio. Entonces, ¿no es necesario indagar eso? Por eso le digo, nosotros lo que estamos indagando, si la lista de Martelli no está cerrada, no hemos presentado acusación, no tiene sentencia definitiva. Por eso van a llamar a la presidenta, no a declarar. Pero lo que yo no puedo adelantar ninguna diligencia, menos por la prensa. Por lo tanto... Pero no se descarta citar a la presidenta. Nosotros, por eso, la primera afirmación que yo hice es que nosotros vamos a hacer todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, cualquiera sea la persona que tengamos que citar. Y en el caso, por ejemplo, de Clara Benzan, usted ya me ha dicho algo súper relevante, no cabe duda que las Benzan para la campaña de Eduardo Frei, Martelli para la campaña de Michelle Bachelet, no cabe duda para ustedes como fiscalía. En el caso de Clara Benzan, además hay una afirmación categórica de ella diciendo estará plata para la campaña de Eduardo Frei. Así es. La pregunta es a él también. ¿Lo han llamado a declarar o todavía no? No lo hemos llamado a declarar, pero evidentemente si la indagatoria nos lleva a contar con a necesitar contar con esa declaración, lo vamos a hacer. ¿Y no es obvio que es necesario si para ustedes es evidente que es para la campaña, claro, la plata? Pero la figura típica que estamos nosotros persiguiendo es la del artículo 97, número 4. Esa es la figura que nosotros tenemos hoy día, que es la emisión de la factura ideológicamente falsa. Eso llega a este tercero, Eduardo Frei, o la presidenta Bachelet, es algo que tenemos que definir. Y si llega, evidentemente nosotros tenemos que citarlo. ¿Y si llegas en calidad de cómplice?
Habría que determinar qué tipo de participación tiene. Las formas de autoría en nuestra legislación son bastante amplias y también habría que buscar si existe acaso alguna figura de complicidad o encubrimiento. Fiscal, otra de las cosas que se ha hablado mucho, y ahora sí que se nos está acabando el tiempo, se ha hablado muchísimo respecto de cómo se van a cerrar estas causas. Y yo antes de preguntarle por los abreviados, le quiero preguntar, esta hipótesis que se ha planteado de mandar a los tribunales tributarios aduaneros, como se hizo con el concejal Neme, y se ha dicho que se podría dar, en definitiva, un perdonazo de parte del Servicio de Impuestos Internos y parar todo lo que son aristas tributarias, pero que están mezcladas con financiamiento de la política. ¿Es algo que ustedes temen en la Fiscalía que pueda ocurrir, sobre todo para aquellos casos donde los hechos no están denunciados y por lo tanto ustedes no pueden hacer nada sin la querella del Servicio de Impuestos Internos? ¿Sería cuestionable una especie de perdonazo al Servicio de Impuestos Internos? Porque el fiscal Manuel Guerra hace un par de semanas decía sí, que sería cuestionable. A ver, el artículo 105 del Código Tributario es bastante específico en esta materia y si bien se señala que en los casos, y ojo, porque dice que en los casos de penas pecuniarias se puede enviar los antecedentes, ¿cierto?, para una sanción administrativa o bien al Tribunal Tributario y Aduanero. Pero cuando tiene pena corporal incorporada, se remite nuevamente al 162, al artículo 162. Por lo tanto, en los casos que nosotros estamos investigando, habiendo una pena corporal, es decir, una pena de presidio, y nosotros contando con los hechos denunciados, podemos, como Ministerio Público, continuar en la investigación. Bien, ¿puede aplicar multas si ya el Servicio de Impuestos Internos si ya han pasado 6 meses desde que se hace efectivo el delito y que se conoce su ejecución, o están ya prescritas y no podría optar por esa vía al Servicio de Impuestos Internos? Por eso le digo, o sea, hay una vía administrativa que el Servicio de Impuestos Internos puede tomar. ¿Pero no está ya prescrita? No conozco la tramitación de sede administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí le puedo decir es que, habiendo una pena corporal asociada al delito, el Ministerio Público puede conocerlo. ¿Y si no la hay? Una especie de perdonazo masivo para las empresas. ¿Le parece que sería adecuado? No, por cierto que no, pero habiendo pena corporal, lo que se requiere entonces, lo que prima es el 162. Está bien, pero si no la hay, podría producirse este perdonazo en los casos en que no la haya. Si no hay pena corporal asociada, evidentemente podría el Servicio de Impuestos Internos actuar conforme lo señala la propia ley. ¿Y sería nocivo para usted, de acuerdo a la opinión de ustedes como Fiscalía, que hubiera un perdonazo masivo? Es que desde el punto de vista nuestro, a nosotros nos interesan o tenemos competencia en aquellos casos en que hay pena corporal asociada y por lo tanto, aun cuando tomasen esa decisión, nosotros podemos continuar en la investigación. Ok. Y otra de las cosas para ir cerrando, ¿va a terminar todo esto en puros procedimientos abreviados o en suspensiones condicionales? Insiste usted en que no arriesgan pena de cárcel, porque una de las cosas que se le cuestionó también bastante, el hecho que usted dijera, bueno, no se exponen realmente a penas de cárcel porque aunque haya reiteración que sube 2 grados, tienen irreprochable conducta, pueden hablar de colaboración, además reparación celosa del daño causado. Cuando uno se pregunta más si realmente han colaborado, cuando tiene hartos imputados que están calladísimos en todo lo interrogatorio. Entonces, ¿fue un error adelantar que no iban a haber penas de cárcel? Es que, a ver, evidentemente la aplicación de las penas le corresponde finalmente a los tribunales de la República. Lo que uno hace como fiscal es hacer una prognosis de pena, es decir, cuál va a ser el horizonte punitivo al que se expone cada uno de los sujetos investigados. Y ahí nosotros, antes de tomar cualquier decisión, hemos visto, por ejemplo, en el caso de los emisores de boleta, nosotros hemos planteado desde el origen de la investigación, cuando yo asumo esta investigación, que para aquellos emisores que tienen una pena baja, que han colaborado con la investigación, ellos se exponen a penas que van desde los 61 días. De suerte tal que nosotros fuésemos a un juicio respecto de esos emisores, la pena de ellos va a ser una pena remitida que se va a traducir en una firma. Ya, pero todo esto va a terminar, esto va a terminar en el fondo en procedimientos abreviados. Es que yo no podría decir, en qué va a terminar. Nosotros estamos avanzando en una investigación. Perfecto. Y discúlpeme, el caso del procedimiento abreviado, y vuelvo a retomar las palabras que dije hace unos momentos, va a fluir en la medida que exista convergencia entre las partes respecto a la conclusión a la que arriba la investigación fiscal. Por lo tanto, el procedimiento abreviado se va a aplicar en esos casos de convergencia y además cuando la pena a aplicar sea inferior a la de 5 años. Eso es un procedimiento. Si uno mirara, el MOPGATE, por ejemplo, y uno ve las penas finalmente aplicadas, perfectamente, bajo la legislación actual, podrían haber salido. No, y yo sé que usted tiene una crítica también y toda la Fiscalía de las penas de cuello y corbata, para que ahondar en eso, claro. eso lo sé. Súper breve para cerrar respecto de Marco Enríquez Ominami, se me había olvidado, que me perdone, señor director, por lo que voy a hacer ahora para alargarme, pero súper breve. Quiero saber si usted considera que se puede decir que Marco Enríquez Ominami ha colaborado con la investigación. Digo, pensando en una posible atenuante, a estas alturas, ¿ha colaborado? Y segundo, si no hay también respecto de él lo que él alega, un cierto doble discurso, un doble estándar más bien, en el sentido de que a él,
por la relación con su administrador de campaña. Resulta que se lo imputa, se lo persigue penalmente y en cambio, por ejemplo, a Eduardo Frei, por nombrarle un caso donde también hay constancia de plata para campaña, ni siquiera se lo cita a declarar. Lo que pasa es que usted hace una serie de afirmaciones que... No lo hago yo, lo hace él, por si acaso. Sí, bueno, o él hace una serie de afirmaciones que yo, si contesto y acepto, pareciera que las cosas son así. Por eso Sí, evidentemente la investigación tiene sus tiempos. Nosotros, en el caso de don Marco Enrique Ominami, hemos citado, y está próximo a ir a declarar don Christian Werner, estamos levantando el secreto bancario de esa persona, estamos citando a todas las personas que aparecen con transferencias hechas, etcétera. Hay un sinnúmero de diligencias que se están haciendo. Y evidentemente, si esas diligencias nos llevan a nosotros, a la persona de Marco Enrique Ominami, pues bien, tendremos que hacer respecto de él lo que se hace necesario respecto a toda investigación. Yo quiero preguntar por qué no se hace respecto de otros en la misma calidad de él, como por ejemplo Eduardo Frei. Es que sí se hace, se hacen las diligencias de investigación. Lo que pasa, ni siquiera se lo ha llamado a declarar. Pero es que las causas tienen su tiempo, estas investigaciones muy complejas. ¿Usted diría que es más bien una cosa de tiempo? Pensemos, es que no necesariamente, pensemos que en esta causa vamos a entregar nosotros 105 personas formalizadas. Es una de las causas más grandes que ha tenido la Fiscalía de Chile. Por lo tanto, no podemos pensar que las cosas no se están haciendo. Si tenemos 105 personas formalizadas, es porque efectivamente hay un equipo dedicado a esto. Y por lo tanto, las diligencias que se van realizando se van haciendo en la medida que los antecedentes que se agregan a la carpeta de investigación nos permiten a nosotros tomar decisiones que sean útiles. Fiscal Pablo Gómez, le agradezco muchísimo este largo tiempo concedido a CNN para revisar todos los casos. Las entrevistas son tan largas como el caso que usted lleva, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Por la invitación, muchas gracias. Hacemos una pausa, pero primero les doy el pase a los indicadores económicos de la jornada. Que a las empresas les vaya bien, le hace bien a Chile.